Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia este día que vamos a comentar de manera ligera, quisiera decir, algo que es muy complejo, pero que viendo tantos estudiantes creo que es muy importante que lo consideren, que lo comprendan y que valoren qué es la autonomía universitaria. Esto que parece un regalo y algo dado en nuestras universidades es algo que ha costado mucho, es algo que tiene una gran profundidad en la historia de la educación superior, lo que conocemos como educación superior, y creo que es un tema que debería estudiarse más a fondo, sobre todo en el bachillerato, para que desde que los primeros años de formación en la Universidad Michoacana los jóvenes valoren, discutan y comprendan el valor de la autonomía universitaria como parte importante del ser universitario. Entonces, sin mayor, yo quisiera ceder la palabra a la profesora Suzuki Heredia Pacheco para que comenzáramos esta pequeña discusión, comunicación, intercambio, que espero sea muy provechosa y estoy seguro que así será. Maestra. Muchas gracias, maestro Igor. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer la oportunidad que se me da el día de hoy para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este libro que lleva por título La autonomía universitaria en México, de la experiencia nicolaita de 1917 al México del siglo XXI, una obra que fue editada en el año 2017, es en un contexto sumamente importante para nuestra máxima casa de estudios, ya que en ese año, el 15 de octubre de 2017, nuestra querida Universidad Michoacana estaba cumpliendo 100 años de existencia. Comentarles que la obra se editó en 3 volúmenes, que fue coordinada en su momento por los doctores Jaime Hernández Díaz y Héctor Pérez Pintor, con el propósito de reflexionar sobre la autonomía universitaria desde múltiples perspectivas: histórica, jurídica, cultural y social. Tomando como punto de partida la experiencia pionera de la Universidad Michoacana y proyectándola hacia los desafíos del siglo XXI. La obra fue publicada por Manuel Porrúa, que es el librero editor, en colaboración con la Universidad Michoacana, y actualmente pues hacer énfasis en que forma parte de la colección Centenario y que esta colección pues ya es patrimonio cultural de nuestra querida universidad. La obra pues aborda diversos temas y lo que señalan en la introducción los coordinadores es que no pretendían realizar en ese momento un estudio jurídico exhaustivo acerca de la autonomía de nuestro país, tampoco pretendían hacer una historia de la autonomía universitaria ni un compendio conceptual sobre la misma, sino que lo que se pretendía en ese momento y que me parece que es lo que debemos rescatar es abrir líneas de reflexión colectiva sobre este tema que sigue teniendo una relevancia. Fue relevante en su momento, en el 2017, sigue siendo relevante y pertinente en este año 2025, cuando nuestra universidad está cumpliendo ya 108 años de existencia. Este primer volumen pues reúne 6 ensayos escritos por autores especialistas en el campo de la historia, la cultura y el desarrollo de nuestro país. En cada uno de estos ensayos se van abordando diversas cuestiones que tienen que ver con la autonomía universitaria. Y yo, más que repetir lo que dicen los autores en cada uno de estos ensayos, quisiera contribuir a que la obra en comento pues cumpla con ese objetivo que se planteó hace ya 8 años cuando sale a la luz, y que es precisamente reflexionar de manera colectiva a partir de algunas consideraciones generales que están presentes en el texto y que son variables a considerar.
cuando hablamos de autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque la autonomía universitaria pues es un concepto abstracto que creo pertinente se debe analizar a través de elementos concretos que sean observables y que sean medibles para poder tener más claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a la autonomía universitaria. Un primer elemento que yo identifico pues es el carácter multidimensional y dinámico del concepto autonomía universitaria. No obstante de que hay diversas definiciones del concepto, un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pues se ha generado un consenso en que la autonomía universitaria puede definirse como la facultad y capacidad reconocida por la ley que poseen las universidades para establecer la forma que sus miembros consideren más apropiada para gobernarse y para determinar, sin intervención de ningún tipo de poder político, económico o espiritual, los contenidos de sus planes y programas de estudio e investigación y para administrar libremente su patrimonio. Subrayo esta última frase, administrar su patrimonio, ya que la Universidad Autónoma es una institución pública, sostenida con el dinero de los impuestos que pagan, en el caso de nuestro país y en el caso de nuestra Universidad Michoacana, pues impuestos que pagan las y los mexicanos con fines precisos: formar cuadros profesionales de alto nivel, generar conocimientos útiles y difundir la cultura dentro de un contexto social específico. Como podemos apreciar entonces, la autonomía no debe entenderse como un fin desvinculado de la sociedad y de sus labores sustantivas de enseñanza, investigación y difusión de la cultura. Por otra parte, pues no debemos de perder de vista que los alcances y límites de la autonomía universitaria cambian a lo largo del tiempo y que es necesario pensar el concepto de manera dinámica y versátil, es decir, históricamente. La autonomía universitaria es resultado de un proceso y los procesos sociales, que son el objeto de estudio de quienes nos dedicamos a la ciencia histórica como una servidora, son susceptibles de ser sistematizados por medio de las periodizaciones, que además de ordenarlos, al darles una cronología, es decir, a ubicarlos de manera exacta en un tiempo, nos permiten también abordarlos de manera multiescalar, desde lo local a lo nacional, a lo internacional, es decir, nos permite ir de lo micro a lo macro, pero también hacerlo en sentido opuesto si se requiere. Lo anterior pues nos permite entender que las universidades, a pesar de ser autónomas, tienen un carácter social, simplemente porque forman parte de una sociedad, no son entes aislados del conocimiento, por lo que la autonomía se interpreta y se vive de manera diferente según el momento histórico, el contexto social y el proyecto de nación vigente. No son espacios, las universidades y la autonomía universitaria no convierte a estas instituciones en espacios extraterritoriales con soberanía absoluta ni al margen de la justicia. En los dos primeros ensayos que conforman esta obra, pues los lectores podrán conocer puntualmente los vaivenes de esa autonomía universitaria en la primera Universidad Autónoma de México y de Latinoamérica, que fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y después en la Universidad Nacional Autónoma de México, que la consiguió en el año de 1929, 12 años después de nuestra Universidad Nicolaita. Otra variable que quiero destacar pues es la relación que existe entre la autonomía universitaria y las labores sustantivas de la universidad. ¿Cuáles son estas labores sustantivas? Pues son la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura. Estas funciones sustantivas mantienen una relación de interdependencia fundamental con la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no es un fin en sí mismo,
sino un medio. Es un medio indispensable para que las universidades cumplan plenamente con esas labores, las funciones sustantivas. Y estas funciones, a su vez, van a legitimar la autonomía. Es decir, una universidad que no cumpla con excelencia estas labores pierde la justificación moral y social de su autonomía. Al garantizar la libertad de cátedra en la enseñanza, los académicos pueden impartir sus clases sin presiones políticas, ideológicas o económicas externas, diseñar planes de estudio basados en criterios académicos, no en intereses particulares, y proteger el pensamiento crítico y el debate plural en las aulas. En la investigación, la autonomía universitaria asegura la libertad para que los académicos elijan sus temas sin censura ni condicionamientos y garantiza que los resultados se difundan con honestidad académica. Es quizá en el ámbito de la difusión cultural y la extensión universitaria donde encontramos el mayor desafío. Reto que se aborda también en uno de los ensayos que conforman esta obra, que es el escrito por Wolfi Cottom. En un país como México, con más de 68 pueblos indígenas, múltiples lenguas, cosmovisiones y expresiones culturales, ¿qué cultura vamos a difundir desde la universidad? ¿Desde qué perspectiva vamos a difundir esta cultura? Con autonomía, las universidades pueden implementar el diálogo intercultural, descolonizar el conocimiento, desarrollar programas culturales que respondan a contextos regionales específicos y trabajar con comunidades desde el respeto y la horizontalidad, no desde el paternalismo. En un México multicultural, la autonomía universitaria es crucial para que la difusión cultural no sea un instrumento de asimilación, sino un espacio de pluralidad, un espacio crítico y un espacio de justicia epistémica. Otra variable importante que se menciona también en el libro y que creo que debemos de tenerla siempre presente es el derecho humano a la educación y su relación con la autonomía universitaria. Esta relación compleja y paradójica es abordada también en uno de los ensayos que conforman esta obra, y la autora, que es la doctora Perla Gómez Gallardo, pues nos señala que si bien la autonomía no es condición suficiente para garantizar el derecho a la educación, sí constituye un elemento fundamental para asegurar su calidad, su pertinencia y su dimensión liberadora. El marco constitucional mexicano establece una conexión explícita entre ambos conceptos. El artículo 3º constitucional reconoce la educación como un derecho humano fundamental que debe orientarse al desarrollo integral de las personas, fortalecer el respeto a los derechos humanos, fomentar el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Este mismo artículo, el 3º, en su fracción 7ª, otorga autonomía a las universidades públicas para gobernarse a sí mismas, definir sus planes de estudio, nombrar a su personal académico y administrar su patrimonio. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues la misma autonomía universitaria impacta directamente en la disponibilidad y accesibilidad de la educación superior, pero también en su calidad y relevancia. Por último, otra de las variables que se desarrollan en el libro y que quisiera mencionar, pues es la autonomía universitaria y la rendición de cuentas, ¿sí? Existe una tensión estructural entre la autonomía y el financiamiento, sin duda. Esta tensión se agudiza porque mientras por un lado la autonomía exige libertad en la toma de decisiones académicas y administrativas sin injerencia externa, el financiamiento público, que en México representa hasta el 90% del presupuesto universitario, dado que las universidades públicas mexicanas dependen en gran medida del presupuesto estatal, genera una paradoja. Formalmente, autónomas, en la práctica están sujetas a las decisiones presupuestales del gobierno,
lo que puede comprometer tanto su autonomía como su capacidad para garantizar el derecho a la educación de calidad y genera legítimas demandas de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado y la sociedad. Como se pueden dar cuenta, estos temas que son abordados y desarrollados en esta obra, pues son temas vigentes, son temas que todas y todos los nicolaitas, todos los que formamos parte de la comunidad educativa, pues deberíamos de tener en cuenta y me parece un acierto que se abran estos espacios para traer nuevamente a la mesa temas tan relevantes y tan complejos como es todo lo que tiene que ver con la autonomía universitaria. Hasta aquí dejaría mi participación. Le agradecemos mucho a la profesora Suzuki Heredia su participación y este pequeño repaso así que de verdad lo sintetizó. Sintetizar un libro en tan pocas palabras es bastante difícil, es de reconocer la capacidad de síntesis. Para dar paso a nuestra siguiente participación, yo quisiera solamente traer a colación algo que mencionó la profesora, que es cómo la autonomía es un concepto dinámico. Tenemos que entenderlo como un concepto dinámico y lo que en nuestra ley orgánica original de 1917, la autonomía que se entendía en los 40, en los 60, en el 80, y cómo se entiende en este siglo XXI, pues es diferente y tenemos que entenderla desde esa naturaleza cambiante. Lo que sí podemos también reconocer en sus palabras es que parece que la autonomía está vinculada al ser de los universitarios y sobre todo a un concepto que va dentro, que es la libertad. Libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de enseñanza y evidentemente al papel que juegan las universidades como garantes de la educación superior en México. Y creo que esto puede dar pie para que podamos pasar la palabra, en este caso, al diputado Reyes Galindo, que estoy seguro que abundará y nos dará muchísimas más cosas de qué platicar. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecer mucho a la rectora de la universidad, la doctora Yaraví Ávila, la invitación para participar de esta importante mesa en calidad de comentarista y saludar, por supuesto, a las funcionarias y a los funcionarios universitarios y a las y los estudiantes de las facultades, por supuesto, a las personas con quienes comparto este espacio aquí arriba. Este libro, que me parece sumamente interesante, sitúa de entrada 3 planteamientos fundamentales. Primero, es que documenta la supremacía histórica que tiene la Universidad Michoacana como esta pionera de la autonomía, no solo en nuestro país, sino incluso en América Latina. Segundo, traza esta agitada evolución de este concepto que es la autonomía universitaria y va incluyendo las distintas etapas que ha atravesado desde la revocación en los tiempos de Mújica, las limitaciones socialistas y la imposición de esta nueva relación del Estado con la universidad en el siglo pasado, el siglo XX. Y tercero, sitúa, yo diría con mucha vigencia, el debate conceptual en pleno siglo XXI sobre este concepto que es un elemento democrático fundamental que está sujeto, también hay que decirlo, al Estado de Derecho y a las exigencias de las que aquí mismo ya se hablaba en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Y por cierto, en esta parte última, un debate que mantiene toda la vigencia y debo mencionar la reforma constitucional que en este mismo año amplía esta autonomía universitaria. Acá se ha dicho la autonomía vista como esta libertad
de cátedra, de pensamiento, de enseñanza, esta capacidad para autoadministrarse. Hoy, con la reforma que en el Congreso del Estado de Michoacán aprobamos de manera muy reciente, amplía a la autonomía plena presupuestal, que me parece es un elemento indispensable para que la universidad ejerza justo con toda amplitud esa libertad que ahora está elevada a rango constitucional. Y bueno, pues con un reconocimiento a los coordinadores de este libro, porque bien lo decían, la influencia de nuestra universidad no deviene solo en un contexto meramente estatal, sino nacional e internacional. Y lo dicen porque es obra o resultado de la revolución. Al hablar de la autonomía de nuestra universidad, se abre en automático un abanico histórico de la propia vida universitaria, porque en principio se trata de un derecho humano como lo es el propio derecho a la educación, y con ello la rectoría que se tiene sobre los planes, sobre los programas y su libertad de cátedra, sin demarcar muchos cambios que devienen de decisiones políticas. Una obra que ya también se dijo aquí nos sitúa a los 100 años de la fundación de nuestra universidad como esta primera institución autónoma en el país y en América Latina, derivado de este decreto de 1917, de octubre de 1917. Hace unos días celebrábamos en un acto solemne este aniversario más. Y este análisis se distingue, el que hacen en esta importante obra, por un recorrido por los distintos periodos de la autonomía universitaria, y me referiré a ellos intentando ser lo más breve dado lo amplio de cada uno. Primero, el periodo formativo, el que va justo de 1917 apenas a 1919, cuando entonces gobernador del estado, Pascual Ortiz Rubio, propone la creación de la universidad, pero además impulsa que esta universidad se desligue del gobierno, es decir, que evitara ser una institución educativa que fuera vulnerable, susceptible, o perdón la expresión, víctima de las pasiones políticas de aquellos momentos, aunque una propuesta en el siglo pasado que encontró pues fines desfavorables, porque había corrientes al interior mismo que sostenían que no podía por ningún motivo estar al margen de los acontecimientos políticos. Es importante que destaquemos que nuestra universidad, la Universidad Michoacana, incluso adoptó primero la autonomía que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, quien la consigue hasta 1929, posterior a nuestra Universidad Nicolaita. El segundo periodo histórico son los ajustes que se hacen a esta autonomía en el gobierno de Francisco J. Mújica. En octubre de 1920 se retira este concepto, imperando esta visión sobre el papel que debería tener el Estado y su rectoría contundente en la educación superior, y que dio pie a un nuevo régimen jurídico, permitiendo esta intervención directísima del Ejecutivo del Estado sobre la vida de la universidad y todos los procedimientos al interior de ella, que perdura, etapa que perdura casi 42 años. Luego la autonomía limitada, que va de 1921 hasta 1939, que se caracteriza además por el surgimiento de los primeros movimientos estudiantiles. Se forma el nicolaicismo socialista, estos que consideraban a la autonomía como un arma de la reacción, defendiendo a todas luces su connotación socialista, como ejes vincular la educación a la realidad histórica de ese momento, vincular la educación también con el pueblo trabajador y la necesidad de que hubiera profesionistas en los centros de educación, pero que fuera además un nuevo tipo de profesionistas en ese sentido. Eran aquellos tiempos donde se evidenciaba la connotación política en la vida interna de la universidad.
Luego de 1939 hasta 1961 se vuelve aún una universidad de Estado y socialista. En este contexto nacional se impuso entonces esta visión que predominaba a ser una institución sin autonomía. Incluso la ley orgánica de aquellos años, la de 1939, decía que la universidad era una institución de Estado. Resultaba, por ejemplo, la designación del rector de una terna que daba el Consejo Universitario, pero al Ejecutivo del Estado, es decir, la decisión final o última estaba en sus manos. Y en aquel momento, bueno, se destaca por primera vez la inclusión y acceso al presupuesto federal. Esta visión que a nivel nacional impuso el presidente Ávila Camacho con esta ideología y que sustituyó por principios de una educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática. La nueva relación de Estado-Universidad en los años que van de 1963 hasta 1980 y en medio de un conflicto y como parte de una solución que planteó el entonces gobernador Agustín Arriaga, la universidad regresa después de 20 años a ser autónoma nuevamente y asume el carácter de institución de servicio público descentralizada del Estado, aunque se reconoce la personalidad jurídica propia y autónoma. En 1980 a 2016 hay ya desde entonces esta autonomía constitucional, aunque también se percibe en algunos escenarios en su limitación. Se eleva a nivel nacional y a rango constitucional la autonomía universitaria como eje rector de los fines esenciales en la enseñanza, la investigación y en la difusión de la cultura. Queda entonces comprobado que la vida política local y nacional han tenido un impacto directo en la universidad, pues el concepto entonces de la propia autonomía deviene o es resultado de decisiones gubernamentales y no necesariamente de movimientos estudiantiles o de profesores. Ha dependido eminentemente o preponderantemente de decisiones de carácter política de quienes pudieron gobernar. En nuestro país es el artículo 3 de la Constitución General de la República donde se expresa de manera literal la autonomía a las universidades, dando la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Tiene muchos beneficios a todas luces esta autonomía como catalizador del derecho de la educación y todos muy significativos. Hay autores que refieren que las características y beneficios de la autonomía universitaria podría sintetizarse en un gran esfuerzo en 3 grandes logros: el autogobierno, los aspectos financieros del que hablábamos hace un momento al inicio y aspectos eminentemente académicos. Es importante decirlo, que se sepa que también ya se comentó acá, ser autónoma no es exactamente una soberanía como si fuera extraterritorial, ni mucho menos. No la hace ajena, vaya, al Estado mexicano o al Estado, a la entidad federativa, ni a sus leyes. Es decir, no la eximen de regirse, como decía al principio, del Estado de Derecho, como una institución pública más. La autonomía universitaria, aunque es un concepto bastante evolucionado, con un reconocimiento, esta evolución y esta modernidad a la actual administración de la rectoría, pues todavía sigue enfrentando muchos retos que tienen que ver, entre otros aspectos, con la transferencia, la administración y la aplicación de estos recursos públicos, lo que a simple vista podría considerarse contrario a la autonomía, particularmente con la facultad de la autoadministración. Sin embargo, concebimos que este concepto de rendir cuentas del dinero que se ejerce es un concepto y un principio que llegó para quedarse en el sistema jurídico mexicano y que no se contrapone a ninguna voz que diga que va en sentido contrario a la autonomía.
pues posee un alto contenido que legitima en el interior de las universidades, con la comunidad y con la sociedad en general. Sostenemos que la transparencia, que la rendición de cuentas encuentra su corazón en la teoría de la democracia y en su desarrollo. En la normativa actual, esta rendición de cuentas la prevé la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Por cierto, una nueva ley orgánica también fruto de la gestión actual que permitió que el Congreso del Estado pudiera acompañarla y que hoy rige la vida interna y los procesos universitarios. Y este principio de rendir cuentas, pues se faculta al Consejo Universitario, a la propia rectoría, que debe de presentar informes del ejercicio presupuestal y que debe de desarrollar las actividades que se hicieron en ese contexto, además de presentar proyectos de programas de trabajo y de ingresos y egresos anuales. Debe regirse, pues, además de la ley orgánica propia, por la ley de contabilidad gubernamental, y esto garantiza la rendición de cuentas. Muy satisfechos con el contenido de esta obra, insisto, en un concepto constitucional que hoy vive quizá el esplendor más materializado en su plenitud, y que eso nos da mucho gusto, pero que en todo tiene que ver con la extraordinaria administración de la que hoy podemos dar cuenta al interior de la universidad. Felicidades a los coordinadores de esta obra, a todos los involucrados, y como siempre lo hemos dicho, a nuestra querida alma mater, larga vida a la Nicolaita. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro y diputado Reyes Galindo sobre este repaso que nos da de la autonomía y nos habla precisamente, yo hablaba hace un momento de cómo el concepto de autonomía es dinámico, es polisémico, significa muchas cosas, y nos hablaba de la nueva autonomía con la reforma constitucional, donde otorgan a la universidad presupuesto pleno. Y creo que esta palabra de autonomía también la relacionó como un acto de responsabilidad para el uso de los recursos públicos, es decir, de la sociedad, que da a la universidad y que, por supuesto, obliga a la institución a conducirlos de manera honesta, transparente y responsable. Es un acto de correspondencia social que tiene la universidad con la sociedad que la sustenta y que la nutre. Entonces, yo creo que, como vemos, hay muchas definiciones, muchas cosas que podemos ir sacando como generalidades de cómo vamos a entender el concepto de autonomía, y le cedo la palabra entonces al doctor Alberto Farías, que nos diga sus comentarios. Muchas gracias, doctor Igor. Muchas gracias a la doctora Yalavia Ávila González por su invitación, al doctor Miguel Ángel Villa y, por supuesto, al gabinete ampliado de esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dado el recuento, agradezco también la compañía de la maestra Sutsuki, del diputado Reyes Galindo, por supuesto, el doctor Igor. Y dado el recuento de esta obra, que es una obra que se convierte en una obra obligada para todo aquel que es nicolaita y que se interesa por los asuntos nicolaitas, se hace un recuento justamente de este gran logro que ahora se conceptualiza como un bien común, que es la autonomía. García Márquez decía que cuando uno nace cerca de un río, asume el derecho del agua como un derecho propio, inalienable y que nunca jamás le va a faltar. En ese sentido, el que nace en el río desconoce de la sequía. Eso creo que es un riesgo que puede suceder con estas categorías, con estos conceptos polisémicos que hemos estado debatiendo. Cuando nosotros tenemos un derecho garantizado a la educación, cuando tenemos un derecho garantizado a la educación pública, gratuita, laica, consideramos que siempre ha sido así. Y como veo mucho público joven, la invitación es a repasar el recuento de lo costoso que ha sido para nuestra Universidad Michoacana tener esta gran categoría que es la autonomía.
no solamente porque es resultado de pugnas, es resultado de resistencias, es resultado de convergencias que se van teniendo en diferentes etapas de la historia de nuestra universidad, sino también porque efectivamente, como lo ha dicho la maestra Sutsuki, lo ha apuntado también el diputado Reyes Galindo, la Universidad de Michoacán es pionera en América Latina en ser una universidad autónoma, en lograr su autonomía. Más tarde en el país lo hace la Universidad Nacional Autónoma de México, pero antes hubo un intento muy doloroso también, bastante sufrido, que es de la Universidad de Córdoba en Argentina, la primera universidad en Argentina, que curiosamente perseguía los mismos derechos que se perseguían en esta parte del continente. Habrán de saber, voy a hacer aquí un recuento rápidamente de esta parte que se le llama el génesis justamente de esta autonomía, cómo surge la autonomía en la Universidad Michoacana, y no es una propuesta de ningún gobernante, por supuesto, y no es una propuesta de ningún señor del capital. Son necesidades del estudiantado y del profesorado por seguirse formando y tener esta conciencia amplia justamente de comprender la vida para las demandas del entorno. Si nosotros nos situamos en 1917, que es justamente donde emana esta autonomía, pues recordaremos que estamos viviendo en el mundo los momentos de las reformas, las vanguardias, cómo se está cuestionando el ser y qué hacer del llamado canon en diferentes niveles del ejercicio de la cultura. Entonces, justamente en ese episodio, me dirán ya los historiadores si estoy en lo correcto, que es un periodo revolucionario álgido en el mundo, pues se están dando muchas transformaciones y es el momento para pugnar por esta autonomía. A mí me gusta mucho recordarle, sobre todo a nuestros estudiantes, a la gente joven, que la universidad cuando surge justamente con la necesidad de ser una conciencia autónoma. Hay mucho debate todavía, es un debate vigente, de cuál es la universidad, la primera universidad en el mundo. Por ahí aparecen algunos ejemplos de algunas mezquitas, desconocemos mucho justamente de 6.000 años de historia asiática, pero un referente muy occidental que nos sirve mucho es la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia es uno de los referentes junto con la Universidad de Pavia que están peleando el ser la primera universidad como la conocemos hoy en día, por allá del 1088 todavía medieval. Y su historia es muy interesante de cómo surge la universidad y surge nada menos como una medida de protección de un conjunto de estudiantes extranjeros, foráneos, que tienen la necesidad de protegerse de los gobernantes de ese tiempo. Entonces tienen la necesidad de protegerse de los señores del capital, de los representantes de las religiones, de todavía los señores feudales de aquel entonces, y este conjunto de estudiantes principalmente contrata a los mejores profesores que les van a permitir defenderse de ese estado en ese momento. Ese es el origen de la Universidad Occidental como nosotros la conocemos hoy en día. Y entonces, si nosotros revisamos este texto coordinado por el maestro Jaime Hernández y por el doctor Pérez Pintor, pues veremos que es la misma esencia, es una esencia de los estudiantes y los profesores por protegerse de los cambios que vienen siendo coercionados en este tiempo. Y efectivamente tenemos el dato de que las primeras enseñanzas, que las primeras necesidades, pues son justamente las necesidades jurídicas y de las humanidades. Es lo primero que se estudia en la Universidad de Bolonia, condiciones jurídicas y condiciones de humanidades para protegerse justamente de este tipo de opresiones. Entonces, esa es la esencia de la universidad. Este recuento me gusta retomarlo, sobre todo para comprender que la autonomía es sinónimo de universidad. Cualesquiera ejercicio de cualesquiera intereses que pretenda robarle su autonomía a la universidad es pretender robarle su naturaleza. Porque la universidad viene a ser una especie de conciencia, es una conciencia vigente, es un equilibrio de los diferentes poderes que se ejercen en las sociedades. Anteriormente, en el programa de Radio Nicolaita, TV Nicolaita, platicaba yo que la autonomía universitaria es un bien común que no solamente beneficia a aquellos que estamos matriculados en la universidad, es un bien común que beneficia a la sociedad. Si nuestros alumnos hacen conciencia de que se les otorga un título como máximo galardón, es un título que no le está otorgando ningún emperador, ningún señor del capital, ningún señor feudal. Es un título que le está reconociendo la sociedad michoacana. Entonces, la universidad en su autonomía es una conciencia plena
para el ejercicio de los actos y las aristas sociales que a través de interacciones constantes van transformando el entorno. ¿Qué entorno es el que queremos ir llevando? Aquel entorno que las mentes más pensantes, que la libertad de cátedra y sobre todo lo más importante de una universidad, que es su alumnado, nos va a permitir tener como conciencia, como directriz hacia donde se apuntala la transformación y por ende el movimiento. En ese sentido, yo quiero tocar dos aristas. Voy a pasar la parte jurídica, que ya se expuso muy bien, la parte de las finanzas, porque es común creer que la autonomía es una condición competente al ejercicio financiero, que lo es, y al ejercicio del autogobierno, que también lo es, y es el par de aristas que más se hace énfasis cuando se habla de autonomía. Pero la autonomía también se refleja en su cultura, lo decía muy bien la maestra Sutsuki. ¿Qué tipo de cultura vamos a estar promoviendo? No es un tipo de cultura que nosotros vamos a estar reproduciendo o en su caso pregonando. Es el tipo de cultura que emana de las necesidades del pueblo michoacano, que a través de sus interrelaciones se van constituyendo en un tejido social que va transformándose, porque ese elemento es también un elemento fundacional de la universidad. La universidad fue creada para estar en transformación. Una universidad estática deja de ser universidad, ya no está cumpliendo su fin. Por eso, la transformación de las leyes orgánicas, la transformación de las reformas estructurales, vienen a ser una herramienta, una instrumentación de la teoría que efectivamente nos permite evolucionar como esta conciencia pensante de la sociedad michoacana. El mantenernos en este ejercicio de lo estático y del deber ser así es atarnos a perder nuestra esencia como universitarios. La universidad viva tiene que estar en movimiento. El movimiento no necesariamente tiene que ser cómodo. Sin embargo, el renunciar al movimiento es renunciar a la propia esencia de la universidad. Entonces, este par de aristas yo quisiera tocarlas, sobre todo porque la autonomía también nos va a llevar al campo epistemológico, que lo mencionaba también la maestra Sutsuki. El ejercicio epistemológico, que como todos ustedes saben, es aquel cuestionamiento del conocimiento, a través de qué métodos accedemos al conocimiento, con qué fines promovemos el conocimiento, y ese también es un regalo de la autonomía. Si ustedes revisan la historia de nuestra humanidad, habrán de saber que mucho el conocimiento se hizo al servicio de ciertos intereses muy identificados y no necesariamente tuvimos los mejores ejemplos. El día de hoy, por lo menos en nuestra universidad, gozamos de la libertad epistemológica de promover el conocimiento a través de los métodos más eficientes, siempre bajo una guía rectora que es la del humanismo de don Vasco de Quiroga. Y ese es un ejercicio que nos identifica en otro marco que es el axiológico. La Universidad Michoacana va pregonando un marco axiológico a través de sus praxis que nos va identificando con elementos muy sencillos, como el de la celebración del 6 de enero de Melchor Ocampo, por ejemplo, que todos sabemos que es una fecha importantísima para nosotros los nicolaitas, hasta ejercicios como el uso de las plazas públicas, el respeto a los recintos históricos, el respeto a los patrimonios nicolaitas. Se va constituyendo un marco axiológico que también es dependiente de su propia autonomía y que no hubiera podido darse si no es a través de todas estas pugnas que acá se relatan de manera puntual e histórica. Un elemento que me parece también un regalo de esta autonomía que por más de 100 años se ha defendido y se ha defendido de manera bastante sufrida. Hoy en día no es diferente, el ejercicio de la defensa de la autonomía tiene otro tipo de prácticas, pero también es sufrido. Otro ejercicio es el carácter ontológico. ¿Cómo nos concebimos como universitarios ante el resto de la sociedad y ante el resto de otras formas de vida? Entre otras condiciones, somos la única universidad que está trabajando seriamente las condiciones del derecho, de la bioética y de otras formas de vida. Entonces, ese es un ejemplo ontológico que nos permite situarnos a través de una autonomía en donde la universidad va a tener la conciencia de esta sociedad y, por supuesto, que va a estar respondiendo a su principio como ejercicio de seres pensantes y universitarios. Quiero compartir, sobre todo para el público joven, una cita que en este texto encontrarán, pero que me resulta trascendente, es de Ordorica y la retoma el maestro Hernández, y dice: resulta necesario entender que la universidad es un espacio político de la sociedad,
un dominio diferente a otros espacios políticos por la especificidad del trabajo universitario, la creación, la transmisión y difusión de conocimientos. Es un espacio político porque en el trabajo académico y en la compresión de la universidad misma se expresan distintas visiones y perspectivas políticas sobre la propia institución y sobre la sociedad. Ordórica en Hernández, 2017. Si se da cuenta, no se está pugnando porque la universidad sea un ente aislado, con total soberanía, como si fuera parte de un espacio de la segregación. Se está optando por reconocer su propio ejercicio político, porque no podemos ser apolíticos, eso no es ser universitarios. Se está tratando con su propio ejercicio y libertades políticas, pero con las propias necesidades que emanan de nuestro pensamiento, de nuestro ejercicio epistemológico y sobre todo de nuestras necesidades como sociedad. Finalmente, para no abusar del micrófono, quisiera cerrar con la idea que me lleva a todas estas reflexiones al escuchar a la maestra Sutsuki, al escuchar al diputado Reyes Galindo y, por supuesto, a leer a los autores de esta obra, que tenemos que tener muy conscientes como estudiantes, como comunidad nicolaita. Escuchaba al doctor Igor recordar la etimología de comunidad, que es una etimología muy cercana a la etimología de comunicar, de la comunicación, que tiene que ver con comunicare, poner en común. Poner en común es lo que convierte a una comunidad y es lo que nos permite comunicar. Y el vehículo para hacerlo es la virtud del lenguaje. Ojo que digo lenguaje, que no lengua, porque el lenguaje como conjunto de signos también se manifiesta en la danza, se manifiesta en el arte, se manifiesta en la música y se manifiesta en nuestra praxis cotidiana, como el conjunto de signos. Así entonces, me gustaría recordar que la autonomía desde sus diferentes aristas es la base teórica de una universidad viva y en movimiento, y las reformas estructurales, como son las de esta máxima casa de estudios, son esa praxis de la teoría para una universidad que ya viva, está cambiando y está evolucionando en un marco de transformación que no tiene otro propósito que la trascendencia más allá de sus aulas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alberto Farías su comentario y yo quisiera cerrar esta presentación con también retomando algo de lo que ya comentaron los demás presentadores, pero que tiene que ver, ahorita que están jóvenes, antes de que se vayan, porque ya veo que están muy inquietos, pero miren, la autonomía como concepto es una cuestión jurídica, la podemos discutir desde la parte histórica, pero hay un trasfondo y que se llama comunidad universitaria. Ahí radica la autonomía de la universidad y así está en las leyes orgánicas de todas las universidades. Lo decía Alberto, desde sus orígenes en la Universidad de Bolonia, que surge como un ayuntamiento de maestros y alumnos, precisamente como un espacio de comunidad. Y en este caso comunidad, que es el común, que es el todo, que es la república, que es el gobierno de todos, es esa parte donde radica la esencia de la autonomía universitaria. Es decir, que nosotros los universitarios somos los que debemos estar en primera fila para defender la autonomía universitaria, para discutir la autonomía universitaria, para hacer cambiar el concepto de autonomía de acuerdo a los tiempos y para valorar, decía Alberto, parece que nacimos cerca del río y nunca vamos a saber. Nacimos en una institución autónoma y parecería que esto es algo que está ya así por default, que existe y que no estamos en riesgo. La autonomía siempre está en riesgo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos poderes fácticos y reales que buscan incidir en las universidades públicas, ya sean partidos políticos, ya sean grupos sociales, etcétera, que es normal porque la universidad es un ente político, así lo digo, como político, más evidentemente no significa eso partidista, eso es otra cosa, porque ahí empezamos con cuestiones sectarias. Pero como entidad política, los universitarios tenemos esa obligación de defender la autonomía, porque está en nosotros, en la comunidad universitaria. Pues sin más, les agradezco a mis compañeros por sus valiosas participaciones y los felicito por sus comentarios. Muchísimas
Muchísimas gracias, doctor Igor. Habrá algunas preguntas, con muchísimo gusto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión. ¿No? Muy bien, perfecto. Pues creo que ha sido bastante clara, doctores, maestros, su exposición y los comentarios, por supuesto, de la obra Reflexiones sobre la autonomía universitaria. Invitamos a este presidium a la doctora Yarabía Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, invitamos al doctor Javier Cervantes Rodríguez, secretario general de nuestra máxima casa de estudios, al maestro Enrique Eduardo Román García, tesorero de la Universidad Michoacana, y al doctor Miguel Ángel Villa Álvarez, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, quienes entregarán merecidos reconocimientos a nuestros comentaristas. Muy buenas tardes a todos y a todas, sobre todo agradecer, porque efectivamente el día de hoy hacemos de nueva cuenta una reflexión de lo que significa la autonomía universitaria y que es ganada, pero que efectivamente no es de facto, sino que seguimos trabajando en ella por el respeto a toda la comunidad nicolaita y sobre todo que me da mucho gusto que haya estudiantes, y que este evento permita reflexionar que lo que tenemos en la Universidad Michoacana no llegó así de sencillo, sino que fueron luchas, sacrificios de muchas personas que nos antecedieron y con ese mismo respeto es que debemos de seguir trabajando con un gran compromiso y con amor a la Universidad Michoacana, sobre todo para que este impacto que tiene la Universidad Michoacana sea un ejemplo para todo nuestro estado. Así es que muchísimas gracias a todos quienes el día de hoy nos hicieron esta reflexión y bueno, a la comunidad nicolaita, gracias por haber estado aquí. Si me permiten, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reconoce a la maestra Heredia Pacheco, docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por su participación en el conversatorio Reflexiones sobre la autonomía universitaria. La Casa de Hidalgo se enorgullece de tener nicolaitas como usted, comprometidas con la preservación de la narrativa histórica de nuestra universidad. Un aplauso para la maestra, por favor. Sí. De igual manera, al maestro Reyes Galindo Pedraza, que fue un destacado estudiante de nuestra Universidad Michoacana y ahora pues diputado en el Congreso del Estado, a quien debemos mucho porque parte importante de este logro de la reforma constitucional que se llevó a cabo en este año, pues es precisamente gracias a sus aportaciones, a su apoyo desde el Congreso del Estado y efectivamente un presupuesto pleno, la democracia y la autonomía, así como a rango constitucional, las pensiones y jubilaciones, pues ha sido un trabajo muy arduo de toda la comunidad, pero sobre todo de todos los entes externos que apoyan a la universidad, que creen en ella para seguir transformando vidas, no solamente de manera personal, sino profesional, y yo siempre digo que incluso de las generaciones que aún no han nacido. Así es que, diputado, esta es tu casa, estamos muy orgullosos de ti, sobre todo muy agradecidos de tenerte como aliado. Muchas gracias. De igual manera, al doctor Alberto Farías Ochoa, quien es un aliado de la universidad, un intelectual y además quien, pues lógicamente, un excelente maestro desde la Facultad de Letras y que siempre está listo para aportar en nuestra Universidad Michoacana. Muchas gracias, doctor. Y para el doctor Igor Cerda Farías, que también pues su mano siempre levantada en Consejo Universitario para hacer aportaciones, para hacer sugerencias que permitan construir lo que ahora tenemos, que es un marco normativo más actualizado y que lógicamente aún no hemos terminado porque esa transformación pues es todos los días y se trabaja de manera constante para lograr esa mejora continua y sabemos que es
no solamente un enamorado de la Universidad Michoacana, muy comprometido, pero que también pues todos estos logros han tenido que ver con sus participaciones y esa gran responsabilidad y compromiso que ha tenido en el Consejo Universitario. Gracias, doctor. Y gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias.